El día de hoy vamos a presentar a los archiveros judiciales, los cuales son uno de los tantos auxiliares de la Administración de Justicia. Los integrantes de este equipo son José Catalán, Gora Lopisic y yo, Lizeth López. Pertenecemos a la sección 1 del ramo de organización y atribución de los tribunales. Para introducirnos en el desarrollo del tema, primero queremos mencionar que el Código Orgánico de Tribunales regula en su título 11 a los auxiliares de la Administración de Justicia, y estos son personas que asisten y que además de esto colaboran con los jueces para el ejercicio de la función jurisdiccional. Se reglamentan en los artículos 350 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. Entre los auxiliares de la Administración de Justicia tenemos, entre tanto, a los fiscales judiciales, a los secretarios judiciales, pero el que nos compete específicamente a nosotros son los archiveros judiciales. Para abordar este tema explicaremos primero el origen y la evolución que han tenido los archiveros judiciales. Estos se establecieron por primera vez en el artículo, o sea, en el año 1875, fecha en que se publicó la ley que puso fin a los archiveros judiciales de Santiago y de Valparaíso, situándose bajo la dependencia de estos los documentos que hasta ese entonces mantenían en las notarías públicas. Hoy en la actualidad podemos encontrar alrededor de 100 archivos judiciales a lo largo de todo Chile con un territorio jurisdiccional determinado. El Código Orgánico de Tribunales hace referencia a los archivos judiciales desde el artículo 453 hasta el artículo 456, y específicamente el artículo 453 define lo que es el archivero judicial. Ya pasando al desarrollo, debemos entender que ¿qué es un archivero judicial? Y como bien dijo mi compañera, el artículo 453 del Código Orgánico de Tribunales define lo que es. Y según este artículo, el archivero judicial es un ministro de fe pública encargado de la custodia de los documentos establecidos expresamente en el artículo 455 de este mismo código. Aparte, también da a las partes interesadas los testimonios que de ellos pidieron. Primero, debemos entender que ¿qué significa que sea un ministro de fe pública? Esto significa que el Estado le da la potestad al archivero a que éste pueda dar certeza de que un acto fue ejercido de manera lícita y con un debido proceso correspondiente. Además, el archivero judicial se encarga de la conservación, del almacenamiento y de la protección de los documentos. Esto para que tengan un mayor tiempo de vida útil. Y una de las funciones que tienen los archiveros judiciales es que puedan entregar documentos que las partes pidieron. Estos pueden ser algún tipo de documento o un testimonio respectivo. Bien, para establecer la organización de estos auxiliares de la administración mencionados en el artículo 454, se establece que habrá un archivero en las comunas asiento de corte de apelaciones y en las demás comunas que determine el presidente de la República, con previo informe de la Corte de Apelaciones. Igualmente establece que los archiveros judiciales tendrán por territorio jurisdiccional el que corresponda a los juzgados de letras de la respectiva comuna, y determina que cuando el archivero no se encontrara imposibilitado por cualquier motivo para el oficio de su labor, será reemplazado por los notarios de la comuna de su asiento conforme al orden de su antigüedad. Primero, debemos entender qué significa estar en un asiento de corte. Esto tiene relación con que un tribunal pertenece a la misma comuna que la Corte de Apelaciones, es decir, en donde la Corte de Apelaciones tiene su asiento. Los tribunales que están establecidos en la misma comuna son llamados asientos de corte. Entonces, en la organización jurisdiccional del archivero, debemos saber que habrá un archivero en donde está ubicada cada Corte de Apelaciones, y en las demás comunas será el presidente de la República el que los determine, pero con el informe de la Corte de Apelaciones respectiva. Como el mismo artículo lo establece de forma textual, en su segundo inciso, los archiveros judiciales tendrán por territorio jurisdiccional el que corresponda a los juzgados de letras de la respectiva comuna. Cuando un archivero judicial tuviera alguna complicación para ejercer su trabajo, independiente de la causa que sea, será reemplazado por un notario de la misma comuna de asiento, y el notario que lo reemplazará será dependiendo del orden de antigüedad en el cargo. Luego, en cuanto a la forma de nombramiento de los archiveros judiciales, estos se designan de la misma forma en cómo se elige a un notario o a un conservador de bienes raíces.
es decir, que se realiza un concurso en la Corte de Apelaciones respectiva y luego de esto se forma la terna por parte de la Corte de Apelaciones, en donde la Corte la sube al Ministro de Justicia y aquí de las 3 opciones queda solo una. El que queda es nombrado por el Ministro de la Corte de Apelaciones por orden del Presidente de la República. Luego, la forma en cómo se designan estos archiveros judiciales, el archivero judicial se designa mediante un concurso, como lo mencioné anteriormente, en la Corte de Apelaciones respectiva y luego se forma una terna en la misma Corte. En relación al concurso se distinguen 2 tipos, primero los internos y también los externos. Los internos son aquellos que, de acuerdo a las normas de conformación de la terna establecida en el Código Orgánico, solo podrán postular funcionarios titulares del Poder Judicial que se inicien por el cargo. Y dentro de los externos son aquellos que, de acuerdo a las normas de conformación de terna establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, podrán postular aquellos funcionarios del Poder Judicial que se interesen por el cargo o también pueden postular personas extrañas que cumplan con los requisitos. Ya pasando a la autoridad que los designa, tenemos que saber que los archiveros judiciales son designados por el Presidente de la República previa propuesta de una terna de la Corte de Apelaciones respectiva. También el presidente de la Corte Suprema del año 2017 dijo de que para poder designar a un auxiliar de la Administración de Justicia se debe pasar por un proceso previamente legislado. En este caso va a ser una ley la que lo regula. Específicamente los archiveros, los conservadores de bienes raíces y los notarios pasan por otro proceso que es el de las ternas. Este proceso va a seguir su camino hasta que uno de los candidatos no esté de acuerdo. Cuando no esté de acuerdo, este va a tener una vía, la cual es la reclamación. Pero si todos los candidatos están de acuerdo, la terna va a seguir y se va a dar por firme. Y cuando ya sea firme, es inamovible. Cuando ya es inamovible, esta pasa al Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia va a ser el que va a cumplir con el deber de elegir a uno de los 3 candidatos. Voy a citar el artículo 291 del Código Orgánico de Tribunales que hace referencia a todo este proceso. Las ternas y las quinas, según el caso, deberán remitirse al Ministerio de Justicia con todos los antecedentes que se tuvieron presentes al momento de confeccionarlas, conjuntamente con el expediente del respectivo concurso, debiendo indicarse el número de votos obtenidos por los oponentes en cada una de las votaciones que hayan debido efectuarse para tales efectos. También debemos saber que toda la realización de este proceso está legislado, específicamente en un autoacordado. Este autoacordado es del Poder Judicial y específicamente se denomina como autoacordado en el sistema de nombramiento de este mismo poder. Específicamente esto está en el acta 184-20.142. Bien, las funciones están reguladas en el artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales, en donde se establecen especialmente los tipos de documentos que se custodian y las funciones de los archiveros, entre estas funciones las citadas a continuación. Primero, custodiar los procesos que se encuentran terminados, ya sean civiles, penales, de menores de la jurisdicción antigua, y también el resguardo y custodia de los protocolos notariales, y en su primer inciso se precisa los documentos de la cual tienen función la custodia de estos. Además, como punto relevante, es necesario mencionar que los archivos y documentos presentan características particulares, ya que en estos se acaparan fundamentalmente de asuntos que las partes, o mejor dicho, los ciudadanos, han confiado en la organización de justicia. Es decir, que estos documentos custodiados tienen un carácter de personalísimo y no de uso público. Además, el artículo 456 establece que las funciones de los archiveros judiciales están limitadas a dar conforme a derecho los testimonios y certificados que se les pidan y a poner a petición de parte las respectivas notas marginales en las escrituras públicas. Los archiveros judiciales podrán dar copia autorizada de las escrituras contenidas en los protocolos de su archivo en todos aquellos casos en que el notario que haya intervenido en su otorgamiento habría podido darlas.
Luego tenemos algunas características de los archiveros judiciales, y una característica muy especial del archivero judicial de Santiago la señala Juan Luis Miranda Oces, y es que el archivero judicial de Santiago es el único que no depende o que forma parte de una notaría o de un conservador de bienes raíces. Es el archivero judicial propiamente puro, ya que en la mayoría de las demás comunas el archivero judicial está funcionado con uno de estos cargos, puede ser un notario o un conservador, y el único archivero judicial propiamente puro es el de Santiago. Otra característica del archivero judicial es que en cada lugar donde existe un asiento de un conservador de bienes raíces, va a existir un archivero judicial. Bien, para comenzar la conclusión, queremos mencionar que uno de los desafíos o acción pendiente que tiene el Poder Judicial es que el sistema de conservación de documentos para archivos judiciales ya se podría considerar rudimentario con respecto a la tecnología que podrían utilizar hoy en día. Sus sistemas de seguridad son ineficaces ante ciertas situaciones y por esto los documentos que se encuentran resguardados están de cierta forma no del todo seguros. Los archiveros judiciales son importantes para el Poder Judicial porque son quienes velan por la conservación y proporcionan la disposición sobre los documentos que se resguardan dentro del sistema de archivos judiciales. Gracias a esto, nuestro sistema judicial puede disponer y contar con una bibliografía o fuente fiable de archivos que en tiempos pasados requirieron un debido proceso y un trabajo detrás de lo que contienen aquellos documentos. Y se puede acceder a fuentes que se crearon dentro del contexto de nuestra nación y poder judicial propio. Otro caso es el de la mala administración o una pérdida de documentos. Voy a hablar de algunas de las consecuencias que puede traer si es que pasa alguna de estas hipótesis. La primera es que debemos tener en cuenta de que hay veces que se mira el historial de las resoluciones judiciales antiguas para alguna función específica. Por ejemplo, hay jueces que utilizan una sentencia anterior para utilizarla de base y guiar su propia sentencia. Y si una de las sentencias anteriores se llegara a perder, el juez no va a poder seguir utilizando esta opción. Es por esto que sería como una consecuencia. Otra consecuencia puede ser el hecho de que se pierda algún archivo judicial en donde aparezcan quizás los antecedentes o información personal de una persona. Esto estaría perjudicando la integridad y violando el derecho a la protección de los datos personales de la persona que se vea perjudicada. Entonces, la protección y administración de los archivos sí tienden a ser importantes, ya que se maneja información privada que si se llega a revelar sin la previa autorización de la persona implicada, terminará afectando los derechos de la misma. Como último punto, y en cuanto a la regulación y a la legislación de los archiveros judiciales, consideramos que falta una reforma a la regulación de estos, ya que primero dentro de la reglamentación no se ha hecho una distinción tan específica sobre los archiveros, los notarios y los conservadores, lo cual constituye un error de enfoque en cuanto a que no se reglamenta únicamente a los archiveros en un código o en una ley, y es muy necesario que exista una reforma, pero no solo en temas formales, sino que además en materiales y en sustantivos. El sistema no ha innovado, ya que aún contamos con un sistema abierto de concurso que ha existido desde el reglamento de 1857, y los requisitos para ser ya sea archiveros, notarios y conservadores deben exigir el conocimiento más acabado de las actividades de estos tipos de profesionales de derecho, porque todas estas actividades son distintas y creemos que no pueden ser ejercidas por quienes ya hayan tenido cargos en una o en otro ámbito. Esta ha sido nuestra presentación.